Cuando se habla de descubrimientos, uno de los más asombrosos e inquietantes se encuentra entre las casas de la ciudad capital de un país sudamericano. Ancestrales pozos oscuros que se abren en la ladera del volcán Pichincha, con más de una docena de metros de profundidad y al fondo, como si alguien hubiese excavado una habitación bajo la tierra, cuerpos envueltos en cuentas de concha, vasijas, cascabeles de metal y máscaras que ya no miran. Ese abismo silencioso no es una fosa cualquiera. Son las tumbas en forma de pozo de la Florida, la necrópolis que hoy custodia el Museo de Sitio La Florida en el noroccidente de Quito, la capital de Ecuador, y su descubrimiento cambió la forma de entender quiénes vivieron en este valle y cómo pensaban a la muerte. Pero, ¿de qué se trata este descubrimiento? El hallazgo moderno comenzó en la década de 1980. Según algunas fuentes, León Doyon dirigió el proyecto arqueológico que entre 1984 y 1989 documentó 6 pozos funerarios muy profundos, entre los que algunos registraron hasta 15 y 16 metros, con cámaras al fondo que contenían entierros múltiples y ajuares extraordinarios. Ese trabajo puso sobre la mesa que aquello no era un cementerio casual, sino una necrópolis planificada con arquitectura funeraria compleja. Estas excavaciones fueron las que llevaron a la conservación y puesta en valor del lugar que hoy puede visitarse como museo de sitio, pero que muchos desconocen incluso en la capital ecuatoriana. Pero, ¿cómo son exactamente esas tumbas? Pues la tipología que se observa en la Florida corresponde a pozos de sección circular excavados en Cangagua, la roca volcánica compactada de la región. El fondo a veces conserva una plataforma sobre la que se abre una cámara central o cámaras laterales pequeñas. Las paredes del pozo muestran marcas de extracción, como cortes y surcos, que indican la acción repetida de palos puntiagudos y hachas de mano para desprender la cangagua, y la reutilización del pozo a través del tiempo queda patente en la estratigrafía de los rellenos y en la superposición de entierros. En algunos casos, se documenta una estructura sobre el pozo, algo así como un bohío funerario que protegía y señalaba el lugar en la superficie. Todo este sistema, pozo, plataforma, cámara, cubierta, fue estudiado como un sistema constructivo específico del sitio. Antes de continuar, comenta si has visitado el Museo de Sitio La Florida en Quito y cuáles son tus experiencias en el lugar. Además, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. En las ancestrales tumbas pozo descubiertas, los cuerpos y sus acompañamientos hablan claro. Se trata de entierros primarios y secundarios, plicas de restos, montones de cuentas de espóndilus cosidas sobre ropas que recubrían los cadáveres, objetos de cobre, piezas de oro pequeñas y vasijas con pintura negativa. Ese lujo funerario permite afirmar que los pozos más profundos correspondieron a personas de la élite local. Los pozos más someros, con ajuar más sencillo, pertenecían a sectores menos favorecidos. Además, la presencia recurrente de conchas espóndilus traídas desde la costa revela redes comerciales interregionales y una cosmología donde ciertos materiales tenían un carácter simbólico asociado a fertilidad, agua y poder. La gran pregunta es, ¿a quiénes pertenecieron estas tumbas? Pues la evidencia combina datos como la calidad y riqueza del ajuar funerario, la monumentalidad de la excavación y el patrón de entierros múltiples, que sugieren que estamos ante mausoleos de linajes o grupos de élite que usaron el mismo pozo a lo largo de generaciones. No se trata de enterramientos individuales casuales, sino de repositorios lineales de memoria familiar, familias o clanes que reutilizaron el mismo edificio subterráneo para sus muertos. Esa lectura encaja con estudios regionales sobre prácticas de enterramiento en los Andes septentrionales que asocian los pozos profundos con jerarquía social
y reclamos territoriales sobre el paisaje. La peculiaridad que inquieta a quien mira por primera vez un pozo de la Florida es la idea de un enterramiento hecho por capas, casi como un edificio, sucesivos niveles de uso, cada uno con su depositante, su ofrenda y su reparación. La arquitectura funeraria, un pozo vertical que desemboca en cámaras laterales o en una cámara central, permite apilar entierros sin demolición. Se baja al fondo, se dispone la ofrenda, se cubre parcialmente y cuando se repite el rito, se añade otro paquete funerario por encima. Esa estratigrafía, observable en las paredes de Cangagua y en la disposición de los restos, es la razón por la que se habla de enterramientos a modo de edificio. No se construye hacia afuera, sino hacia abajo. Y el pozo funciona como espacio doméstico subterráneo donde la memoria y la línea de descendencia se almacenan en niveles. Existen precedentes y paralelos en la región andina y más allá. En el norte andino ecuatoriano, como el Carchi, el Ángel, Tajumbina y otros sitios, se han documentado tumbas pozo con cámaras laterales y reutilización relacionadas con tradiciones funerarias de la Sierra Norte, aunque los estudios comparativos muestran variaciones en diámetro, número de cámaras y profundidad, pero un patrón común: pozos que sirven a familias o grupos conectados por líneas de poder local. Incluso fuera de los Andes, las tradiciones de tumbas pozo en el oeste de México muestran un principio similar: pozos verticales largos que abren en cámaras donde se depositan grupos familiares a lo largo del tiempo y que en muchos casos están asociados a una estructura en superficie. El paralelo no implica identidad cultural, pero sí subraya que excavar hacia abajo y crear habitaciones funerarias fue una solución arquitectónica recurrente para sociedades con jerarquías y cosmologías que vinculaban la profundidad con el mundo de los ancestros. Pero ahora, ¿dónde están los misterios sin resolver? Primero, la razón exacta, más allá del simbolismo general, por la cual se eligió cavar hasta 16 metros en ese punto preciso de la ladera volcánica. Algunos investigadores propusieron un vínculo con aguas subterráneas y procesos de purificación, enterrar en la humedad de la ladera como una metáfora de regeneración, una idea explícita en informes locales sobre las creencias asociadas al sitio. Otros sugieren que la elección del material, el terreno de Cangagua, y la capacidad de excavar profundamente responden a una interacción técnica con el paisaje volcánico y a una demostración de poder laboral. Segundo, la cronología y la interacción. Aunque hay fechados que sitúan ocupaciones entre los años 200 y 600 después de Cristo y continuidades hasta el período de integración aproximadamente entre los años 600 y 1500 después de Cristo, aún queda por resolver cómo cambió exactamente el uso funerario con el tiempo y qué relaciones políticas sostuvieron esos linajes. Tercero, la identidad precisa de los enterrados. La osteobiografía, que es el análisis de edad, sexo, trauma y dieta, todavía ofrece datos fragmentarios que podrían reescribir quiénes fueron, cómo vivieron y si hubo prácticas de endogamia o apellidos territoriales. La importancia arqueológica y cultural de la Florida es múltiple y concreta. Primero porque en el contexto urbano de Quito, donde el crecimiento moderno ha cubierto y destruido muchos sitios, la Florida conserva in situ una necrópolis que documenta continuidad poblacional y jerarquías locales. Segundo, porque aporta evidencia directa de comercio interregional, como la concha Spondylus desde la costa, y de uso de metales, lo que matiza la idea de un Quito aislado, con que ciertamente había conexiones y élites con acceso a bienes exóticos. Tercero, porque la arquitectura funeraria, pozos profundos reutilizados, ofrece una fuente única para estudiar cómo la memoria social se materializa en el espacio subterráneo. Finalmente, en términos de patrimonio, su conservación como museo de sitio establece un precedente de protección urbana del pasado en medio de barrios contemporáneos.
Las tumbas Pozo de la Florida, en Quito, la capital de Ecuador, son por su escala, su riqueza material y su continuidad de uso, un expediente subterráneo único donde se almacena poder, memoria y economía. Cada plataforma, cada cámara, cada capa de tierra contiene decisiones humanas. ¿Quién merecía un ajuar? ¿Qué ofrendas cruzaron montañas y ríos? ¿Quién fue elegido para ser depositado profundo en la ladera? Proteger y estudiar esos pozos es escuchar voces enterradas que aún no han dicho todo lo que saben sobre la formación del Quito prehispánico. ¿Conocías de la existencia de estas ancestrales tumbas Pozo en Quito? ¿A qué cultura preincaica crees que pertenecen? ¿Has visitado el Museo de la Florida? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.